Muy buenas tardes, qué bendición, qué gracia y qué gloria es poder estar juntos de nuevo a través de este medio. Un abrazo, un saludo muy especial a cada una de las personas que se pueden sintonizar a este programa, que pueden estar en esta red. Dios les bendiga y deseo de todo corazón que el año 2025 sea un año de éxitos. El principal éxito del hombre, de la mujer de Dios, es tener una buena presencia de Dios, poder crecer, poder desarrollar los dones, poder tener familiaridad con el Dios del cielo. Y sabemos que Él es el que se revela y se quiere revelar y quiere estar cada día gozando de intimidad, de muy buena comunión con cada uno de nosotros. Así que yo me alegro que usted pueda conocerlo a Él. Si usted es una personita que ya ha caminado con Él, Él desea bendecirle, desea reverdecer su vida. Y si usted es alguien que está comenzando, Él quiere enseñarle los buenos tesoros de su palabra, traerle a usted la revelación de vida que hay en Jesucristo. Este es un día muy especial. Fuimos muy bendecidos en nuestra primera celebración en la ciudad de Armenia y en la ciudad de Tuluá. Recibimos ya el reporte de la hermosa ciudad de Tuluá, una buena asistencia. Dios bendiga a esas personas que se pudieron congregar allí y estamos seguros que el Dios del cielo hará su buena obra. Así que un abrazo a nuestro querido hermano Aldemar Mosquera y la confianza, la certeza de que el Dios del cielo nos bendecirá. Bueno, también en la iglesia del barrio Providencia fue un tiempo, una mañana espectacular. Tuvimos algunas visitas, algunas personas que hacía tiempo no veíamos, no están en la ciudad. Otros llegaron allí por primera vez. Fue una gran alegría para poder participar. Igual en la sede del barrio popular. Gracias a Dios por quienes pudieron hacer un esfuerzo, por quienes pudieron hacer el propósito y estuvieron allí, muchos por primera vez, otros porque hacía tiempo no los veíamos, pero allí estuvieron y fue un tiempo de gracia, de bendición y de gloria. Dios es bueno, Dios ha bendecido nuestras vidas y nos seguirá bendiciendo. Antes de comenzar nuestro programa queremos expresar nuestro sentido de dolor, nuestro sentimiento para la familia Vega. José Lícer Vega, nos informaron que su querida mamá falleció y creo que en esta tarde en la ciudad de Montenegro estaban llevando a cabo el sepelio. Estas son cosas difíciles, son momentos difíciles para todos los seres humanos y el único que tiene la capacidad, el poder de entrar al corazón del ser humano y traer consuelo, traer esperanza, traer paz, sanar esa herida, es el Dios del cielo. Que el Dios del cielo traiga sobre la familia Vega, sobre nuestro hermano José Lícer Vega y sobre cada uno de sus hermanos y hermanas una paz especial. Que Dios sane sus corazones, que Dios los bendiga con la certeza de que su mamá hace parte de los redimidos por la sangre de Cristo y que ustedes puedan participar de esa salvación que está prometida en la palabra de Dios. La palabra del Dios del cielo asegura que todos los que creen en Él son salvos y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que entonces haremos una oración. Yo no sé, otras personas tal vez están en dificultades, en problemas. Que el Dios del cielo le bendiga. Que Dios obre su misericordia, su gracia sobre usted. Vamos a orar. Soberano Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta tarde por todo lo bueno que eres, por todo lo generoso, lo grande, lo misericordioso que eres.
Señor, comenzamos un nuevo año de expectativas y este nuevo año empieza para la familia Vega en la ciudad de Montenegro con dolor, con la tristeza de la pérdida de su querida mamá. Pero yo creo, Señor, que tú nos has hecho con sentimientos, porque somos el reflejo tuyo. El dolor que sentimos es el dolor que tú sientes cuando nosotros atentamos contra la vida física, atentamos contra la vida espiritual, cuando corremos el riesgo de la vida eterna. Tú tienes en tu corazón compasión, tú te dueles de nuestras malas actitudes, pero fue tan grande tu amor que enviaste al Señor Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, haciendo todo lo posible. Tu palabra lo dice, para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Soberano Señor, trae paz, trae consuelo al corazón de la familia Vega, especialmente al corazón de José Lícer Vega, y trae para ellos mucha paz, trae para ellos certeza de la salvación, trae para ellos el anhelo de imitar todo lo bueno que seguramente tuvo esta mujer, que puedan imitarla en lo bueno, que puedan hacer eco de lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En todo lo que esa querida mujer que pasó a la eternidad haya imitado a Jesucristo, que su familia la pueda imitar, y entonces puedan tener la certeza no solo de ser consolados, sino de una expectativa de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mira tantas personitas que fueron hoy a la iglesia, algunos que hacía tiempo no veíamos. Te ruego, Señor, que los bendigas, que los afirmes, que ellos entren en la tónica en que hemos entrado nosotros como iglesia, en el propósito de este nuevo año, profundizar en tu presencia. Queremos que se cumplan tus buenos propósitos, que ninguna de tus bendiciones se aleje de nosotros, sino que al contrario, aunque pasemos momentos difíciles, siempre tengamos la certeza de que vamos, como dice la Escritura, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en perfección, hasta que el día es perfecto. Que cada día nos movamos hacia tener una mejor comunión contigo, hacia poder aplicar la palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y quienes están pasando por momentos de angustia, que puedan confiar en ti, que puedan esperar en esa mano misericordiosa y poderosísima que viene de ti, en esas ayudas que vienen de la fortaleza que da tu palabra, de la dirección del Espíritu Santo, en esa confianza de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Señor, bendigo toda persona en esta tarde y pido que la gracia tuya llene sus corazones, llene sus almas de fortaleza, que traigas una visión para cada uno, y que la iglesia cuadrangular El Shaddai en Armenia y en Tuluá pueda crecer con el crecimiento que da Dios. Oramos por nuestros hermanos que están en otras ciudades, que están en el exterior, por cada persona que se conecta a este programa, y pido, Señor, que ellos puedan crecer en lo espiritual y puedan recibir tantas bendiciones, tanta gracia, tanta misericordia, que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando de manera muy especial en sus vidas. Te bendigo, Señor Todopoderoso, y te doy a ti todo el honor, toda la honra y toda la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aunque parezca tarde para quienes no nos hemos visto, quienes están en otras ciudades, de todo corazón este servidor y la iglesia cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia
Montenegro, Calarcá y Tuluá, les deseamos un feliz año, un año de muchos éxitos, un año en que usted descubra los principios de la vida espiritual y los pueda aplicar a su vida. Yo quiero en esta tarde complementar algo de lo que vimos en esta mañana. En esta mañana vimos cómo Dios llamó a Abraham y lo llamó siendo descendiente de Sem, de la parte espiritual de los hombres que empezaron a invocar a Dios, pero viviendo en un lugar de idolatría, en Ur de los Caldeos. Y vimos cómo posiblemente con una revelación, posiblemente con un anhelo del corazón, no lo sabemos, su padre Taré se dirigió a Canaán, pero no llegó a Canaán, se quedó a la mitad del camino. Pero Dios hizo un llamado claro a Abraham. Qué bueno saber que Dios hace un llamado claro y con mucho respeto. Pero todos sabemos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Así que yo creo que el Dios del cielo es maravilloso, es misericordioso, siempre está llamando hombres y mujeres, se está revelando. Y aunque eso es importante, para nosotros los seres humanos es más importante la respuesta que damos a Dios. Abraham le dio una buena respuesta a Dios. Y yo quiero en esta tarde mirar con usted una buena respuesta que tenemos que dar nosotros a Dios. Para eso vamos a mirar en el libro del profeta Malaquías en el capítulo 3. Yo creo que en este tiempo es necesario discernir, no legalismo, no fanatismo, pero sí cordura espiritual. Malaquías capítulo 3 dice en el versículo 16: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo creo que un asunto bien interesante, repito, sin legalismos, sin fanatismo, es que usted y yo podamos determinar ser hombres y mujeres que amamos lo espiritual. Un nombre que nos dan las personas que conocen algo del Evangelio, lo sé porque en la universidad, en mis tiempos de estudiante, algunas personitas me dijeron, ya sabemos, y yo me asombré un poco qué sabían, y me dijeron, sabemos que usted es muy espiritual. Pero ellos se referían solamente en parte a que era conocido que yo era un cristiano. Pero eso era reforzado también porque todos los estudiantes, los profesores sabían que los que estábamos allí de esta querida iglesia no practicábamos la trampa, ninguna clase de chantaje, ninguna clase de mal. Estábamos claros y determinados. Y cuando alguien decía, seguramente ustedes creen que el Espíritu Santo les va a soplar, nosotros sabíamos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo sí está en nosotros, pero Él nos recuerda lo que nosotros hemos consultado, lo que nosotros hemos meditado en la palabra. El Espíritu Santo nos guía, nos orienta para aplicar la palabra en el día a día, pero jamás nos obliga. En otras palabras, nosotros sabíamos, ellos no lo sabían, que un cristiano puede ser
un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Un cristiano espiritual usted lo descubre en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5, que son los pasajes magistrales sobre este tema, juntamente con Primera de Corintios capítulo 2, y son los pasajes que nos enseñan que el hombre o la mujer que conoce a Dios puede determinarse por ser guiado por el Espíritu Santo o ser guiado por los instintos naturales de la carne, por la propia identidad humana de la cual no es posible escapar, porque Pablo dice, andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Nosotros tenemos una armadura espiritual a la cual podemos hacer uso, y no me refiero solamente a lo que la mayoría de cristianos puede identificar en Efesios capítulo 6. Me refiero al darle lugar a las cosas de Dios. En este pasaje de Malaquías empieza por decir que los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Otro texto dice que aún las palabras necias que hablamos están escritas, son conocidas, y de ellas daremos cuenta. Dios escuchó y oyó. Él escuchó y no hizo como alguien dijo, el de la vista gorda, y dijo, eso es una simpleza, eso no vale la pena. Dios escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios tiene muy en cuenta lo que nosotros hablamos de él. Así que usted también puede saber quién, aunque dice que esa es la bendición de los que temen a Dios, que son su especial tesoro, que va a llegar el tiempo en que van a poder hacer la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora es confuso. Ahora hay gente que si se presentara a ellos Satanás mostrándole los reinos de los cielos, ellos dirían, esa es la bendición, los reinos de la tierra, perdón. Pero nosotros sabemos que el Dios del cielo sí nos prospera materialmente. Claro que sí, la Escritura dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. La Escritura dice, la palabra del Dios del cielo dice, que si nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, sin dudar en nuestro corazón, lo que pidamos, lo tendremos. Podemos pedir por la paz de Colombia, podemos pedir por la paz de la familia, podemos pedir por la vida espiritual de la familia, podemos pedir por el crecimiento de la iglesia, podemos pedir por la salvación de las almas, y Dios nos lo concederá. El asunto es que muchas veces hemos perdido el objetivo. Y entonces está bien, pedimos bendiciones materiales, está bien pedirlas. Pedimos salud del cuerpo para nosotros, está bien pedirlo. Alguna vez yo podía decirle a alguien, está muy bien eso, porque ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién iremos? El apóstol Pedro lo dijo muy claro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero recuerde que Dios prometió a Abraham y le dijo, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, pero desde ahí está el principio, te voy a bendecir para que seas bendición a las gentes. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Dios quiere bendecirle a usted, pero quiere usarle a usted para bendecir. Y eso va más allá, muchísimo más allá. Dios bendiga a esas personas que tienen en su corazón esa afinidad espiritual, que saben que hay una familia pasando hambre, que saben que hay un hombre que perdió el trabajo,
que saben que hay una mujer que recién dio a luz y no tiene amparo y se preocupan y le llevan un mercado, le llevan una ayuda. Dios bendiga a esas personas, pero va más allá. Es el pedirle a Dios sensatez espiritual, revelación. Es el llevarle a la persona la preciosa palabra del Dios del cielo. Hace algunos años, los cristianos establecieron un eslogan que luego lo tomó la religiosidad. Y ese eslogan es que hacían muchas obras sociales, pero era decepcionante, porque las personas que reciben el apoyo y que no conocen a Dios y no se preocupan por un desarrollo, por un crecimiento, siempre cumpliéndose la palabra de Dios, siempre van a estar pobres. Pero el propósito de Dios es escoger al pobre, al menesteroso, y sentarlo con los grandes. El propósito del Evangelio es enseñarle a la gente que Jesucristo vino para perdonar y salvar, para dar una nueva vida, y que haya una expectativa, que los hogares donde se llaman ahora disfuncionales empiecen a ser funcionales, porque si está papá, gloria a Dios, y si no está, está el Padre Celestial. Pero ahora hay un norte, ahora hay un propósito. La gente que cree que nuestro propósito solamente es congregarnos y cantar algo y oír algo, están equivocados. Nuestro propósito es congregarnos porque Él dijo que nos congregáramos. Pero nos congregamos porque allí está el Espíritu Santo, allí se abre la palabra de Dios, que es viva y eficaz y trae luz a nuestro corazón. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí nace una inspiración, allí nace una dirección del Espíritu Santo. Hay milagros, hay liberación, hay sanidad, pero hay una palabra que orienta nuestra vida. Y nuestra vida se hace como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos ha escogido para bendecirnos. Y Dios espera que nosotros lo veremos en el desarrollo de nuestras temáticas que llevaremos en este primer mes. Veremos cómo Dios toma al padre de la fe y le va enseñando y le va ayudando a discernir el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero él mismo en su corazón tenía que discernir si sus intereses eran los intereses espirituales o no eran los intereses espirituales. Sí tenemos necesidad de trabajar. Yo quiero que nuestra iglesia siga siendo una iglesia ejemplar, que podamos seguir escuchando las personas que hablan de nuestra iglesia, los que llevan mucho tiempo viéndonos. Ellos los he escuchado decir, me han dicho a mí personalmente, pastor, nos agrada su iglesia, porque en su iglesia los jóvenes que llegan se motivan a hacer de bien y a progresar. Hemos visto muchos de los jóvenes que van a su iglesia convertirse en profesionales, en técnicos, en personas de éxito, en comerciantes, en personas buenas en las áreas de trabajo. Qué bueno, qué maravilloso es Dios, es Él. Pero es el corazón receptivo de cada persona. Usted ha sido escogido para eso, para ser alguien que bendice, pero alguien que discierne quién le sirve a Dios y quién no. Y no es discernir solamente a los demás, es determinarme yo por servirle a Dios, sabiendo que Él dice que hay un libro de memoria. Es allí donde decimos, se sigue escribiendo el capítulo 11 de los Hebreos. En los cielos siguen los análisis históricos de hombres y de mujeres que a veces son incógnitos para el mundo. Recuerde que ellos, dice la Biblia, de ellos no era digno el mundo, pero en los anales de Dios, aquí está escrito en Malaquías, hay libros escritos y ahí está anotado. Cuando usted habla del temor de Dios, cuando usted aconseja, cuando usted lleva la palabra, cuando usted instruye a alguien, entonces allí está escrito. El eslogan que estableció la iglesia y que se tomó la religiosidad, pero la que lo estableció fue la iglesia cristiana, fue
No podemos seguir dándole pescado a los hombres, tenemos que enseñarlos a pescar. Si tú le das un pescado, le quitas un hambre, pero si tú le enseñas a pescar, jamás volverá a tener hambre, porque sabrá buscar su provisión. Si enseñamos a la gente a conocer a Jesucristo, si enseñamos a la gente a buscar al Dios del cielo, cada uno tendrá su bendición y el reino de los cielos crecerá. La obra del Dios del cielo crecerá y usted será una persona muy importante. En el libro de la vida estará la historia de cuántas personas oyeron de su boca el temor a Dios, el edificarse en Dios. Yo quiero pedirte que en esta tarde ores a Dios y que determines: Señor, yo quiero sembrar bien, yo quiero hablar bien. Perdóname cuando a veces en mi quebranto, en mi angustia, me expresé mal. Pero puedo decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Que la mano poderosa de Dios le bendiga a usted en esta tarde. Quisiera terminar recordando un pasaje muy famoso, pero muy interesante en este tópico, que está en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, el capítulo 3, y dice en el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, qué tristeza, qué pesar, dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que el Dios del cielo te bendiga y que tú en esta tarde puedas decirle: Señor, yo estoy sembrando bien, pero quiero hacerlo mejor este año. O que puedas decirle, porque Él lo conoce todo: Señor, en el año que pasó no lo hice tan bien, pero quiero hacerlo bien. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo decido conocer la presencia de Dios y permitir al Espíritu Santo hacer su obra en mi corazón. Ora conmigo. Soberano Dios, gracias porque tú te sigues revelando. Tú no te quedaste en la revelación a Abraham. Tú no que te quedaste en la revelación a los apóstoles, ni a los pioneros de la iglesia cristiana. Tú eres el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. Gracias, poderoso Señor, porque en la hermosa ciudad de Armenia, en Tuluá, a mis hermanos que están en otras ciudades, que están en otras naciones, tú te les revelas porque eres el mismo. Te sigues revelando, sigues tocando las vidas, sigues con tu buen propósito. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo pido perdón por las veces que olvidé tu hermosa presencia, que me dejé llevar de las circunstancias y las dificultades, y quiero recuperar en el nombre de Jesucristo la bendición de tu presencia. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, perdónanos, Señor, límpianos de todo pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Soberano Dios, yo oro por la familia Vega, pido que traigas paz y consuelo a sus corazones quebrantados. Oro por las personas que están pasando cualquier clase de dificultad, por escasez en la economía, por problemas de salud, por enfermedades del alma, rebeldías, ataduras, dolores del alma causados por el desprecio, por el desamor, por el abandono.
pido que en esta tarde tu mano cariñosa, generosa y poderosa toque cada vida y conforme a tus riquezas en gloria, bendice cada persona, sana toda enfermedad, sana toda dolencia y haz tu gran obra en cada persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esa oración, sería una bendición para nosotros ayudarle en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Alguno de nuestros servidores tal vez no le responda, pero recibirá su mensaje y recibirá luego un mensaje con una respuesta, con un apoyo. Oraremos por usted. Dios bendiga su vida. Seguiremos en la medida de lo posible con el resto de nuestro programa Biblia Abierta. Las preguntas razonables que surgen en el corazón de hombres y mujeres que aman a Dios y quieren una respuesta de la palabra de Él. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Una pregunta que será para bendición a nuestra parte espiritual, que nos dará riqueza en el conocimiento de lo que es la sana doctrina acerca de la pregunta: ¿cuáles son las arras del Espíritu Santo? Si las arras son anticipo en dinero en cuanto a negocios terrenales. Bueno, creo que la persona lo está tomando muy humanamente, pero quiero mirar Efesios capítulo 1. Es una respuesta que dimos a una pregunta, o es un enfoque que hemos dado más bien en algunas de nuestras reuniones. Efesios capítulo 1, y empezando estoy buscando el texto, en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, en la vida de los negocios ya casi no se usa, pero hace algunos años, puede que algunas personas lo usen todavía, se usaban las arras, y sí era un capital que se adelantaba como muestra de un compromiso serio. El Espíritu Santo, recuerde, quiero que usted lo recuerde, inspiró a más o menos 40 hombres en el lapso de 1600 años, y inspiró a personas en 3 continentes, en Europa, en Asia y en África, lo que conocemos como la Sagrada Escritura. Y aquí están escritas las bendiciones de Dios. En el original no se refiere a dinero, se refiere al adelanto en un compromiso serio. Y las arras del Espíritu Santo están establecidas allí en Tito, o la obra que hace el Espíritu Santo, mejor decir, está establecida en Tito capítulo, creo que es el capítulo 3 del libro de la epístola a Tito. Dice, versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Interesante que usted siga leyendo. Entonces, las arras del Espíritu es esa presencia de Dios en nosotros que empieza a obrar esa renovación, ese cambio
en la forma de pensar, en la forma de creer. Lo que básicamente usa el Espíritu Santo es la palabra del Dios del cielo. Pero nosotros lo sabemos, no el nuevo. Qué tristeza que a veces los que llevamos muchos años olvidamos el principio. Todos nosotros necesitamos mantener una vida de comunión con Dios a través de la oración, a través de la meditación en la palabra y un corazón abierto a la dirección del Espíritu Santo. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 8. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces esas arras del Espíritu, permítame traducirlo en palabras nuestras, es esa inquietud que empezó en nosotros cuando oímos la palabra de Dios por escuchar más, por acercarnos más a Dios. Es esa inquietud que nació en nosotros de aprender a orar, de aprender a leer la palabra de Dios. Es esa, no sé cómo sería en el caso suyo, pero lo he visto en muchos y lo viví. Es esa sorpresa de encontrar cosas maravillosas, promesas hermosas de Dios. Es también esa sorpresa de decir, Dios, ¿yo por qué hacía esto? No sabía, que no estaba autorizado, que no era verdad, que no era bueno. Aunque me lo enseñaron mis padres, aunque lo veía mucha gente hacerlo, aunque mucha gente lo hace, pero ahora al leer tu palabra yo confirmo lo que ella dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no es el adelanto en dinero, es el adelanto en la obra del Espíritu Santo de Dios. Y todos sabemos que podemos profundizar, permitir crecer tanto en la obra del Espíritu, y los cristianos lo fraccionamos para entenderlo, pero seguramente es un todo en la presencia de Dios, pero lo fraccionamos en el fruto del Espíritu, que es el resultado de una comunión continua y un deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese es un crecimiento, y lo enfatizamos en el llegar a lo que para algunos es el clímax, pero para otros es el comienzo de una buena relación con Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces recuerde, las arras son el comienzo de la obra del Espíritu en nosotros, que se puede profundizar, que depende de nuestro arraigo, de nuestra entrega, de nuestra sensibilidad, y que básicamente culmina en hacer de nosotros nuevas criaturas, hacernos semejantes a Cristo, pero que tiene dos puntos extremos, por decirlo así, maravillosos: el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, y el bautismo del Espíritu Santo. Lamentablemente debiera de ser uno solo, pero nosotros lo hacemos en diferencia. No sé si está perfecta la respuesta. Gracias, pastor, o necesitamos agregar. Buena ayuda. Puedo definir entonces las arras del Espíritu como un acto simbólico de firmeza y verdad, compromiso de garantía, que Dios me da el poder para vencer en las debilidades, como dice Romanos capítulo 8. Pero no un acto simbólico. Simbólica la frase. Simbólica la frase. Acto simbólico no, porque cada uno de nosotros es consciente que muchas veces, por lo menos este servidor lo hizo, viendo maravilloso el Evangelio, yo lo rechacé. Pero llegó el momento en que Dios colocó en mí una sensibilidad, una necesidad, y yo sentí en mi corazón el deseo: quiero escudriñar la Escritura, quiero conocer a Jesucristo. Y Dios se reveló a mi corazón como se reveló al suyo. Entonces no es simbólico, es una acción real, pero es el comienzo de la obra del Espíritu Santo, y está prometida para todos los que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces es maravilloso que quede claro que la palabra arras sí es el acto simbólico,
armas. No, es la palabra simbólica. La palabra simbólica. Pero el acto no. Pero el acto es el inicio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros por la decisión que hemos tomado por Cristo para la vida eterna. Sí, cualquiera de nosotros pudiese mirar muy someramente, especialmente en el Evangelio de San Juan, y todos sabemos que el Espíritu Santo en el capítulo 16, la Biblia lo muestra como el que convence. De ahí que nosotros oramos, nosotros los que predicamos, los que hacen la obra de Dios, tenemos necesidad de orar para que el Espíritu Santo nos dé la palabra que necesita cada persona, porque no son nuestras palabras las que convencen. Es la palabra de Dios, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Primero ora, Él convence, pero luego la palabra de Dios nos lo muestra como el que consuela. Jesús dijo, te diré al Padre que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre. Y todos sabemos, es viejo conocido en el cristianismo, que la palabra consolador es del griego parakletos, el que está al lado de otro para ayudarle. Pero el Espíritu Santo no solamente trae consuelo, la Biblia también dice que Él enseña, dice que también Él recuerda, y en Romanos capítulo 8 dice que Él guía. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. También dice que Él da testimonio a nuestro espíritu. Bueno, sería maravilloso poder hablar todo lo que hace el Espíritu Santo. Así que todos lo recibimos, pero a nivel de nuestra iglesia local, nosotros definimos lo que puede pasar con un cristiano frente al Espíritu Santo. ¿Lo puede avivar? ¿Lo puede apagar? ¿O lo puede contristar? Lo puede avivar haciendo la voluntad de Dios, escudriñando, teniendo una vida de comunión, creyendo, diciéndole, Señor, te necesito. Lo puede apagar no haciendo lo que Dios dice que hagamos, y lo puede contristar haciendo todo lo contrario de lo que dice Dios. Ya nosotros en nuestra iglesia lo estamos estudiando, es un tema de por sí importante y necesario. Gracias, pastor, por su respuesta. Hay una pregunta que incluye 3. Dice así, ¿qué pasó con las personas que murieron antes de Jesús morir en la cruz? ¿Cómo se salvaba? ¿Y cómo fue el plan de salvación para ellos? Por favor, podemos buscar en la epístola a los Corintios, dice que Jesús fue en el Espíritu y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Esta es toda una doctrina. Por favor, ¿me puede repetir los 3 aspectos de la pregunta para no perder ninguno? Claro que sí, pastor. ¿Qué pasó con las personas que murieron antes de Jesús morir en la cruz? ¿Cómo se salvaban? ¿Cómo fue el plan de salvación para ellos? ¿Qué pasó con las personas? Muy bien. Primera de Pedro, el capítulo 3. Versículo 19. Versículo 18 en adelante. Esto tiene otros anexos. Recuerde que la Biblia se complementa, nosotros lo llamamos contextos. Es decir, el tema que yo estoy viendo aquí, otro texto lo amplifica, lo explica. El versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Según lo que entendemos nosotros, la gente antigua se dividió en dos grupos: los que murieron creyendo y esperando al Mesías dentro del pueblo de Dios, los que murieron desconociendo y los que murieron esperando al Mesías. La Biblia nos muestra entonces en un ejemplo gráfico dado por Dios o por el Señor Jesucristo, cuando habla del rico y Lázaro, cómo en ese tiempo es un misterio, no puedo explicarlo con gráficas y detalles, sino atenerme a lo escrito. Había un lugar de tormento para los que murieron en la incredulidad, y había un lugar de expectativa y de bendición para los que murieron en la fe. Ellos, los del pueblo de Dios, fueron salvos en la esperanza del Mesías. Y entonces la Biblia dice que Él fue a este lugar. Y en Efesios capítulo 4 dice que llevó a lo alto, descendió a lo profundo y llevó a lo alto la cautividad. Los que murieron en esa esperanza. Entonces ya no existe el seno de Abraham. De ahí sale la enseñanza bíblica de que los muertos en Cristo, aunque no van a la plenitud, van a la presencia de Dios, no a la plenitud. Apocalipsis dice que ellos le dicen a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Y Él dice: hay que esperar que se complete el número de sus hermanos. Esto es de bastante firmeza en varios textos de la Biblia. Si son 3 preguntas, hay más de 100 versículos para contestar estas 3 preguntas. Entonces lo estoy contestando en forma muy somera. Efesios capítulo 4, antes del versículo 11 y los que siguen, dice que Cristo descendió y llevó cautiva la cautividad, desapareció el seno de Abraham, pero seguramente está ese lugar de tormento. Estoy hablando de los que murieron en la fe del Dios del cielo, esperando al Mesías prometido. Hay otro texto también, creo que es en segunda de Pedro, que dice esto. Dice que Él liberó a los que en los tiempos de Noé esperaban en la salvación. Pero a los que no conocieron a Cristo, a los que pertenecían a otras naciones, a otras regiones del mundo, Dios no los olvidó. Repito, ese era el método. Y seguramente Dios quiere dar la oportunidad de la salvación a las personas, a los que no eran del pueblo de Dios, a los que tal vez Dios nos guarde de nosotros por negligencia, le daremos cuenta a Dios, a los que no les hablemos del Evangelio. Porque recuerde, la Biblia dice que si el pecador se pierde, pero yo le hablo y él no quiere aceptar, no quiere reconocer, yo salvo mi alma, pero él se condena por su pecado. Pero si él se condena por su pecado, pero yo soy culpable, soy responsable, porque conociendo la salvación no se la compartí ni le dije. En Romanos, en el capítulo 1, y aquí en Pedro dice, en primera epístola de Pedro, dice que primera epístola de Pedro 3, 20 y 22, dice: a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas. Bueno, ese fue el que leímos ya nosotros. Bueno, en Romanos, en el libro de Romanos, estoy buscando exactamente el versículo, dice que la gente
que no conoció a Dios, no conoció el Evangelio, tienen una particularidad. Usted no puede acudir a esa particularidad si ha tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Y si usted es alguien que conoce el Evangelio, la gente que está a su alrededor es su responsabilidad de que escuchen el Evangelio. Eso lo dice el profeta Ezequiel. Pero en el capítulo 2 dice, en el versículo, estoy buscando cuál es el más apropiado para leer, dice el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, la Biblia habla de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Y luego mire lo que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Será muy claro, la única manera de ser salvo es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero antes de la manifestación del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que los que no eran del pueblo judío, pero aunque no eran del pueblo judío, por naturaleza hacían lo agradable a Dios, su misma conciencia, su razonamiento los defenderá. Ese es un asunto que le compete solo a Dios. A nosotros, los que tenemos la revelación del Evangelio, a los que lo rechazan, ya no les aplica. Porque lo primero que habrá será como le pasaba a ese rico, ¿lo recuerda? Es en el Evangelio de San Lucas. Él se despierta en tormentos, ve a Lázaro en el seno de Abraham, y él dice: Padre Abraham, permite que Lázaro moje aunque sea la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy atormentado. Y Abraham le dice: no es posible. Hay una cima entre ustedes y nosotros. Nosotros no podemos pasar allá, ni ustedes pueden pasar acá a nosotros. Y él le dice: Padre Abraham, permite que Lázaro se levante de entre los muertos y vaya a mi casa. Yo tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. ¿Por qué sabía él que sus hermanos iban a llegar? Porque cuando Abraham le dice: no, para eso tienen a Moisés y a los profetas, que les crean a ellos, él dice: no, ellos no van a oír. Él sabía que él mismo había alentado en sus hermanos el rechazo a la palabra de Dios. Entonces, este es muy claro. Este es un misterio de Dios. Yo no puedo decir cuándo empieza, cuándo comienza. Sé que cuando vino Jesucristo, Jesús trajo a luz la ley, la verdad y la gracia. La verdadera vida y la gracia vinieron por medio del Señor Jesucristo. Pero los antiguos, que eran del pueblo de Dios, murieron en la fe y en la esperanza del Mesías. Ellos serán levantados, ellos serán la cautividad, que van a ver que el Mesías fue un hecho. Cristo vino para ser el Salvador.
los otros, los que no eran del pueblo judío, pero sus razonamientos, su conciencia, sus obras, aunque no conocían la ley, fueron hechas en un sentido de sensibilidad, de amor al prójimo, de amor al Creador, aunque no lo conocían, dice que los va a defender. Eso es lo que yo he entendido. No sé si está clara la respuesta o hay que aclarar algo, mi querida pastora. Efesios capítulo 4, Sí. no hacía referencia. Sí. Y dice en el versículo 8, 9 y 10, Sí. dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las personas más bajas de la tierra. A las partes. A las partes más bajas de la tierra, perdón. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, en base a esta palabra, entonces se puede asegurar que la misericordia de Dios alcanzó a todos. Así es, la palabra que hemos leído en Romanos dice que no haya sección ni entre judío y griego. En lo que se metió al corazón de los judíos, lo que mató a Hitler, la idea de una raza superior en el corazón de Dios no existe. Él mira a todos los seres humanos, blancos, amarillos, nórdicos, pigmeos, gigantes, negros, como su obra máxima, el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza del Dios del cielo, y no hay diferencia. Entonces, repito, para mi entender en la Biblia, el pueblo judío que murió en la esperanza del Mesías prometido fue visitado por Jesucristo cuando Él fue y descendió a lo profundo de la tierra y les mostró que su esperanza no había sido en vano, que realmente hay un Salvador, y les dio la salvación. Y ahora los que en otras naciones no lo conocieron, pero con su razonamiento, con su limpia conciencia, hicieron las cosas que muchas veces los que tenían la revelación de Dios no hicieron, ellos dicen que su propia conciencia los defenderá ante el Dios del cielo, que conoce, impresionante eso, los secretos de los hombres por el Evangelio. Con relación a todas estas citas bíblicas y aplicaciones directas de la Biblia, entonces se puede concluir que Cristo definió que ya no hay seno de Abraham, hay presencia de Dios. Amén, así es, ya el seno de Abraham no existe, porque era lo prefiguraba para los que conocen el arca. En el arca la ley establecía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, pero ahora nosotros, dice la Biblia, tenemos entrada franca y directa por la sangre preciosa del Señor Jesucristo a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia, y allí hallamos gracia y oportuno socorro. Bueno, mis amados hermanos, ha sido una gran alegría estar aquí y poder contestar sus preguntas. Pastor, aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos hacen desde la ciudad de Tuluá. ¿Una persona en unión libre puede ser bautizada? Bueno, yo quiero que usted mire la Biblia, porque hace algunos años, y si hubiese sido bíblico, lo hubiésemos seguido practicando. La Iglesia Cuadrangular hizo la siguiente reflexión. Eso fue un debate, por lo menos en Colombia, a nivel nacional. En ese tiempo se pensaba que toda persona que llegara en unión libre no podía ser bautizada, y más bien era rechazada. Los que estaban así eran personas muy dignas de admiración. A pesar del rechazo de la Iglesia, permanecían, daban fruto, evangelizaban, apoyaban la Iglesia con sus diezmos,
pero eran, como dijo alguien, los paticos feos de la iglesia. Alguien puso el tema y dijo, ¿cómo puede ser que estos que no son casados, no todos, repito, no todos, pero algunos que no son casados y que no son bautizados y que no pueden participar de la cena del Señor, son las personas más fieles y que más fruto dan? Y eso trajo una preocupación y nos llevó a consultar la preciosa palabra del Dios del cielo. Primero encontramos esto. Primero encontramos que Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y ninguno de nosotros se acerca a una persona para preguntarle, permítame que le voy a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, pero primero dígame, ¿usted es casado o vive en unión libre? Nosotros sencillamente predicamos, hablamos de Jesucristo y creemos que todo el que recibe al Señor Jesucristo es bendecido con la palabra del Dios del cielo que dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Si Dios mismo dice que son sus hijos y tiene un mandamiento que en la iglesia cuadrangular a la cual yo pertenezco también yo lo tengo en convicción, no me salva, lo leímos hace poco, es la representación de una aspiración de tener buena conciencia hacia Dios. Es Romanos capítulo 6 la manifestación de una obra que Dios ha hecho en mi vida, que me ha liberado del pecado, que me ha hecho una persona nueva, que me ha dado una vida nueva. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, el bautismo nada tiene que ver con el matrimonio, sino con la fe en el Señor Jesucristo. Otro tema es que la persona llega a Cristo y debe de empezar a ordenar su vida. Entonces nosotros seríamos demasiado legalistas. Primero arregle su vida y ahí sí puede ser bautizado. Pero esa concesión es sobre todo para los que piensan que el bautismo es el que salva. El que salva es Jesucristo, la fe en Jesucristo, el estar convencidos, como dice la Escritura en Hechos capítulo 10, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, es el que perdona nuestros pecados, es lo que nos habilita para ser bautizados. El eunuco, lo recuerda, él le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Algunos dirán, pues era un eunuco, pero Felipe, lo único que le dice es, si puedes creer de todo corazón, bien puedes. Y la Biblia dice que el eunuco le dijo, creo. Descendieron ambos al agua y le bautizó como creyente. Entonces una persona sí puede ser bautizada, pero nosotros no corremos carrera, que llegó y al otro día le bautizamos. Afírmese, dé buen testimonio y luego entonces, a más de ser bautizado, la Biblia dice que debe procurar hacerse libre del yugo. Hacerse libre no es echar a la pareja, dañar un hogar, que era otra cosa que hacíamos muy terrible nosotros, porque hacíamos que una pareja que tenía hijos se separara, y nosotros también incurrimos en ese error de decirle, de ordenarle a una mujer o a un hombre, tiene que ir a buscar a su esposo, a su esposa, para volverse a unir con él, y resulta que la esposa o el esposo ya había formado otro hogar, y entonces no se dañaba un hogar, se dañaban hasta 2 y 3 hogares. Pero Dios nos enseñó, primero tiene que haber un buen corazón. El buen corazón en creer en Jesucristo es lo que habilita para ser bautizado. El resto es poner las cosas en el orden, y el corazón agradecido a Dios aceptará la doctrina y las enseñanzas y las ordenanzas del Dios del cielo. No sé si contesté la pregunta. Sí, pastor, yo pienso que queda claro. Si Cristo es el centro de mi corazón, entonces Él es el que me lleva a ser una nueva criatura en Él, según 2 Corintios 5:17.
Pero es interesante ver que si Cristo viene a mi corazón, el ser humano no es quien para señalar o juzgar o calificar. Creo que eso tiene que ser claro. El referente que aparece en Hechos 8:37, aunque este hombre era eunuco, es Hechos 8, yo dije 8:37, gracias. aunque él era eunuco, o sea, no necesitaba esa parte sexual, pienso que el referente está no en que él era eunuco, sino en lo que Cristo era para él. Y para él Cristo era el Señor de su corazón, porque él dijo creo, pero no dijo simplemente creo, dijo creo en Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Y creo que está clara la respuesta, porque de ahí parte el principio para luego, como usted nos está explicando, según 1 Corintios 7, organizar ya nuestra forma de vida, nuestros actos indebidos, lo que hicimos mal. Pero creo que lo primero es tener a Cristo en el corazón, ¿no? Amén. Bueno, qué alegría poder llegar a conclusión en esta tarde preciosa. Les deseo, reitero, a quienes no hemos podido saludar, un feliz año. El deseo de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia y Tuluá, un excelente año de muchísimas bendiciones. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude a continuar adelante y a discernir quién le sirve a Dios y quién no. Recuerde que mañana lunes, aunque es festivo, el último festivo de esta larga temporada de festivos, estaremos al aire con nuestro programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia. Si usted está en otra ciudad, usted puede en Play Store digitar Suldemaida Radio con Z y allí baja la aplicación, consume muy poco y puede tener la emisora para que nos escuche de 5 a 6 de la mañana. Una excelente noche, permítame orar. Soberano Dios, gracias por tu palabra, gracias por todos los conceptos. Señor, lo que quedó corto, tenemos tu palabra. Tenemos tu presencia, Espíritu Santo, para que nos aclare lo que no está claro en nosotros. Pero tú eres el que aclara las incógnitas del alma. Tú eres el que trae a luz la verdad. Gracias, Espíritu Santo. Pido que cada uno de mis hermanos y hermanas, cada persona que se conectó a este programa, tenga una noche de gracia, de bendición y de vida abundante. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.